Desde la Azotea Podcast, historias que inspiran. Mario Solano hoy con nosotros para conversar sobre música. Qué bonito. Mario, hace mucho tiempo hemos tratado de planear este espacio, este episodio, digamos. Correcto. Y estoy muy contento de que lo hayamos podido hacer el día de hoy. Estamos en este año 2025, un año diferente. Estamos en una época post-pandemia, porque a los músicos les afectó mucho la pandemia, ¿sabe? Correcto. Mucho músico que ha venido aquí al podcast ha contado que fue un parteaguas, que tenían producciones, tenían eventos. Ese año no, fueron casi 2 años. Bueno, lo golpeó muy fuerte. Sí, correcto. Aunque te voy a ser sincero, a mí me agarró muy bien parado, ¿verdad? Sí. Yo como músico he tocado con varias bandas, especialmente rock, ¿verdad? Inconsciente Colectivo, Evolución, he tocado en varios grupos. Y lo tranquilo, lo calmado. Lo calmado, sí. Y ahí he hecho una carrera y llegó un momento, creo que ya la edad como que le jala la oreja a uno y dije, mira, tengo que hacer algo para Mario Solano, para mí. Entonces comencé a construir un pequeño estudio en casa ahí, y más o menos que fue construyendo el estudio, pensaba ir grabando y en eso que lo estaba terminando cayó la pandemia. ¿Vos dónde vivís, Mario? Moravia. Sí. Un poquito frío, ¿sabes? Bastante frío. Con otros puntos de África, ¿verdad? Aunque con esto sol que ha pasado estos días. El cambio climático ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Pero sí, hoy estaba un poquito frío, ¿verdad? Nos ha tocado un poco frío. Pero sí, ahí hice el estudio, ¿verdad? Y casualmente cuando ya venía la idea de comenzar a componer y todo eso, cae la pandemia. Entonces, sí, entonces me dio como, mira, me agarró, qué casualidad, ¿verdad? Bueno, que justo hayas tenido ahí el espacio, ¿no? Correcto, sí. Yo soy mucho de creer en que la vida le va a uno marcando ciertas pautas y uno tiene que oírlas. Y me marcó ahí, entonces fue cuando yo arranqué realmente tenía unas ideas construidas, pero en ese momento aproveché. De hecho, mi primer disco salió en pandemia. Okay. Salió el primer disco ahí Pero no en el puro 2020. Sí, en el puro 20, como digo, estaba construyendo el estudio y ahí estaba haciendo cosas. El huracán. Exactamente, y en el momento que tuve más espacio para terminarlo fue como el empuje, ¿verdad? La pandemia, por eso dije que me agarró bien parado la pandemia, porque ese espacio me cayó particularmente a mí, bien, porque era el momento de hacer, ¿verdad? Y tenía todo para hacer, ¿verdad? Y me faltaban ciertas cosillas. Lo terminé y lo saqué, ¿verdad? Muy complicado, ¿verdad? Sacarlo en pandemia, pero igual lo hice el esfuerzo de sacarlo, porque es un proyecto de 5 años que de hecho hoy termina. Otra casualidad de la vida que este programa me da la oportunidad de cerrar un ciclo con eso, ¿verdad? Son 5 discos que hice sobre una historia. Y hace un par de semanas cerré ya el 5, entonces no es casualidad que estemos aquí, ¿verdad? Qué curioso, en un lustro terminas el primer sencillo y hoy también terminas el último. Es correcto, sí, es como me puse como una meta de 5 discos, porque se juntaron muchas cosas en la pandemia, ahí sacando cosas y verdad que tenía uno mucho tiempo, verdad, y esa construcción me topé un cuento que había hecho en el colegio, que se trataba de un astronauta y en ese momento está haciendo la música y me pareció como que muy divertido estas dos cosas que se encontraran en ese momento, entonces las uní, entonces desarrollé más el cuento, entonces el cuento tipo novela corta, ¿verdad? Lo desarrollé y lo musicalicé en 5 discos que me pensé hacerlo en 5 años y este es el último año que ya hace un mes o un par de semanas fue que terminé ya sacar el 5º disco. Pues podemos decir que aquí sobre la mesa, porque aquí estamos en la cabina y tenemos en la mesa redonda de la cabina los 5 discos, hay 10 años de trabago. Sí, porque uno de ellos tuvo 5 años. Bueno, yo calculo realmente que ahora que estás diciendo que tengo 30 años de carrera, creo que realmente se resume en esos es un buen homenaje. En esos discos, ¿verdad? Que creo que ya había muchas ideas. Toda la influencia de esos años. Correcto. Plasmada. De hecho, el cuento lo hice a ver, primero fue una pequeña historia porque en la escuela nos preguntaron qué quería hacer de grande. Y yo puse más bien todo lo contrario, para variar. Puse lo que no quería hacer y no quería ser astronauta, porque pequeño pensaba que si uno salía, ¿verdad? Salía y no volvía, es correcto. Luego en el colegio... Mario, una pausa. Vos sos de la época cuando estabas chiquitillo, cuando el hombre llega a la luna.
No, ¿Te toca eso? No me toca. No me Estoy toca haciendo eso. muy viejo. Decía, me preguntaban qué edad tenía y siempre contesto lo mismo, lo suficiente para no decirlo. pero realmente no viví eso, pero O sea, sí. que no hubo una influencia, digamos, en ese aspecto con respecto a ser astronauta. No, pero sí el personaje del astronauta no es como el personaje como el que está ahora, que es un personaje muy común, ¿verdad? Sí. En mi época de joven astronauta, ¿verdad? Había creado una fuerza muy, muy grande, ¿verdad? En todos los niños o la gente, porque un personaje como un astronauta y haber llegado o todo lo que sucedió, ¿verdad? Tenía una influencia, eso fue en los 60s y yo soy 70s y tuvo una gran influencia, particularmente finales de los 60, si no me equivoco, principios de los 70s, y yo nací en esa época, entonces sí tenía como eso, sí llegó algo. Sí, y todo lo que se envolvió alrededor de eso, ¿verdad? Porque ya comienza a hacer más películas, ¿verdad? Hacerse más, entonces como el tema era muy de moda, ¿verdad? Entonces estaba muy alrededor de eso. Pero para mí, sí le tenía como un miedo pequeño, ¿verdad? En el colegio pues, nos ponían a hacer los exámenes de reacción, a hacer prácticas, entonces había que escoger un tema y me acordé de ese tema, entonces lo desarrollé y por casualidad lo guardé y a los años apareció ahí, entonces, y ahora ahí está, ya musicalmente está listo y terminado, ¿verdad? Entonces creo que cuando me preguntabas esto, si fueron 5 años, creo que realmente es como 30 años. Toda una vida profesional. Sí. Iniciamos con aquel disco. Correcto, con el tomo 1, que es tal vez el disco, bueno, el que increíblemente el que más me gustó fue el último. ¿El que más te gustó? Sí. Para los que nos escuchan, cuando nos están viendo, yo fuera del aire hablábamos quise traer los físicos por el hecho que yo como educador hablo con estudiantes y me dice, profesor, pero ¿por qué? ¿Para qué discos? O sea, ¿para qué CDs? Ajá, porque ellos son de Spotify. Es correcto. Entonces, el streaming. Es correcto. Y para mí como compositor también y educador, siento como una labor de que tanto mis alumnos o gente alrededor entienda lo importante que es lo físico, ¿verdad? Porque la música tiene 2 partes, que es la parte de creación, pero la otra parte es la gente, no solo que lo escuche, sino que se involucra, ¿verdad? En el arte, en la música. Y eso es parte de comprarlo, porque cuando ya lo compras, aparte de que gastas plata, tienes que ir a ponerlo, porque ya haces un esfuerzo extra, ¿verdad? Entonces ya te involucras más en eso. Ves el arte, si es un vinil, lo ves más grande, ¿verdad? Entonces, por ese lado, yo he tratado de no solo hacerlo la parte digital, ¿verdad? De subirlo a todas estas plataformas, sino también la parte física. Y de hecho, te digo, me ha ido muy bien en la parte de venta de discos. Hay gente que todavía lo consume muy bien. Hay gente que le encanta lo que estás haciendo ahorita, agarrarlo, ¿verdad? Verlo, analizarlo, ¿verdad? Es parte, creo que, de cuando una obra artística, y especialmente la música, ocupa un poco de eso, ¿verdad? Y se ha perdido, ¿verdad? Se ha ido perdiendo. Y digamos, en la parte de educación, yo con muchos estudiantes hablo de eso, ¿verdad? Hablo de la parte de por qué es tan importante lo físico, ¿verdad? Que nos hace meternos más en el concepto. Somos ya parte de una aldea o de una tribu, ¿verdad? Cuando ya lo compramos, ¿verdad? Veo que el que más te gustó, que es el número 5, porque todos son buenos, ¿verdad? Pero es interesante también esos detalles. Hay 2 discos en el tomo 5. Es correcto, sí. De hecho, todos tienen algo particular. Digamos, el tomo 1 viene con una calcamonía y una púa, viene con una pintura de Brenda Aguilar. En el segundo también viene con una pintura, fotografías de Gustavo Valle, un gran fotógrafo costarricense. Viene con un pin. Es el tomo 3, aparte de las fotografías y las pinturas, también viene con un parche de la misión espacial. Este viene con un gafete de la misión espacial, ¿verdad? El tomo número 4. Y en el quinto viene con un disco doble. Entonces cada uno tiene una particularidad, porque también hacerlo en físico no es hacerlo por hacerlo. Traté de involucrar otras artes como la pintura, como la fotografía y aparte algo extra, ¿verdad? Que las ediciones tengan extra. Yo crecí en ese ambiente de música, entonces uno iba a buscar ese de colección, ¿verdad? Y tenerlo, entonces quise hacerlo que estas ediciones fueran de colección, ¿verdad? Ya si algún momento más adelante los vuelvo a sacar, ya no vienen con ese tipo de extras, como diría yo, ¿verdad? Que es algo que las plataformas no permiten. Es correcto, es correcto. Entonces,
mucho de eso, ¿verdad? De lo físico trae eso. Entonces he querido yo trabajar, tanto Gustavo Guaye, que es el fotógrafo, que se involucrara en el proyecto, que él tuviera la visión de qué es el tipo de fotografía, la pintora Brenda Aguilera, que tuviera su visión y que cuando abrís el disco no es solo la letrita, sino que tenga más cosas, ¿verdad? Entonces, que valga ese extra, ¿verdad? De comprarlo, ¿verdad? Qué maravilla, ¿eh? Porque es saber aprovechar el recurso y la forma en que el recurso está, porque cualquiera diría, bueno, voy a hacer para streaming y para físico lo mismo, que es simplemente el material discográfico, nada más con sus canciones y listo, así se va. Y así se va, decimos a veces, ¿verdad? Pero yo estaba en mesas redondas discutiendo exactamente lo mismo, porque hay músicos que realmente, de hecho, conozco varios que cuando han visto mi trabajo, me contactan, nos sentamos a hablar y dicen, necesito que me convenza para hacer discos físicos, porque yo no creo en él. Necesito que usted me convenza. Entonces ahí tenemos una conversación y hablamos de todos esos tipos, ¿verdad? Todos esos tipos de cosas, ¿verdad? Que al final, como artista, ¿verdad? Si realmente nos involucramos mucho en el trabajo, ¿verdad? Queremos que la gente se meta más y entonces mucho el físico ayuda mucho, ¿verdad? Ok. Mario, está súper interesante la conversación, pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial, nuestra primera pausa comercial, aquí en el podcast desde la azotea. Recordarles que estamos a través de CRC 89.1 Radio. Esto es Desde la Azotea Podcast. Ya volvemos. Continuamos en Desde la Azotea, el podcast a través de CRC 89.1 Radio y también a través de todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon Music. Estamos ahí disponibles para que nos escuchen, nos dejen sus comentarios en Desde la Azotea Podcast, en Instagram, en Facebook y en X. Síguenos, coméntanos. Compártenos. Aquí estamos con Mario Solano el día de hoy. Mario Solano, oiga, igual el apellido, ¿verdad? Que este servidor, Juan Carlos Solano. Estamos aquí conversando sobre música, sobre tu material, sobre... A ver, yo podría decir entonces que son 30 años resumidos en 5 discos, 6, porque el quinto tiene una sorpresa especial para el que lo adquiera con un disco doble. Correcto. Ahora, Mario, hay actualmente, no sé, en la industria, toda una batalla por el streaming y por el material en físico. Recuerdo que cuando Steve Jobs de Apple presenta los iPod, ¿verdad? Le da un empujón al streaming. ¿Qué piensas acerca de todo esto? Yo por dicha he vivido, todavía tengo mi iPod, por cierto. Okay. Todavía lo tengo ahí, recuerdo. Yo sí viví varias etapas, ¿verdad? Tanto la parte del vinil, pasarlo al CD, ¿verdad? El famoso cassette, y lo que es el iPod, ¿verdad? Fue algo maravilloso. Yo recuerdo tener el iPod y para mí era... Yo sé que suena tonto, pero hay que recordar que ya para los viejitos de nosotros era algo... Tener la música, tanta música en una parada y poderlo llevar alrededor de donde, pues, corriendo, caminando. Yo sé que ahora suena como muy sencillo, ¿verdad? Pero para los que no vivimos eso y ese cambio, era maravilloso poder hacerme mi soundtrack cuando yo iba caminando o cuando yo iba en el carro, en el bus, ¿verdad? Mario, perdón, ahí que golpeé el micrófono con la mano, que el anuncio de los iPods decía 1000 canciones. Correcto. Yo de hecho compré un extra porque venía un Classic que venía hasta las portadas, porque me encantan las portadas y se guardaban fotos. Yo me acuerdo, era de 100, que en el momento que ahí lo tengo guardado y todavía funciona, por cierto. Sí, son una pieza bien hecha. Y la verdad para mí fue algo maravilloso, pero aún así, tanto gente de mi generación como no perdimos la parte física, ¿verdad? Sino era como un extra. Podía yo tener mi disco y llevármelo de paseo a la música sin necesidad de llevar. O en el carro, que antes ponía el disco y brincaba, ¿verdad? Correcto. Y tenía ese tipo de cosas. Ya no, ya la podía oír perfectamente. Entonces, ese tipo de cosas fue maravillosa, pero aún así no perdimos porque veníamos educados sobre ese concepto de tenerlo físico, porque era parte, éramos parte de algo a la hora de comprarlo, ¿verdad? Y eso... Poco a poco, ¿verdad? Se fue dimensionando a otra manera de consumir música y ya se fue perdiendo. De hecho, ya los discos cuestan bueno, no cuestan, todavía existen, pero ya ahora son sencillos, ya los artistas hacen sencillos, ¿verdad? Vos dijiste una palabra muy importante ahora que me decías que es industria. Y hay que entender lo que es la industria, hay que entender lo que es el arte. A veces están revueltos, a veces no están revueltos y son dos cosas diferentes. La industria es una cosa
y el artista es otro. A veces necesitamos una de la otra, ¿verdad? Porque necesitamos vender, comer y eso, pero la industria es una cosa que a veces yo hablo con muchos músicos y dicen, ¿dónde estás vos? ¿Que quedes en la industria o estás haciendo arte? Si estás haciendo arte, tampoco puedes pedir mucho, pero si estás en la industria, tenés que cambiar la música, porque la industria te exige ciertas cosas. Pero entonces hay que definir muchas cosas, pero todo ese tipo de cosas que estamos hablando sí va muy a lo que es la industria, ¿verdad? La industria ocupaba que la gente consuma más rápido, ¿verdad? Y que no tiene nada malo, pero tenemos que también nosotros como profesionales en el arte, en la música, compositores, también enseñarles a los jóvenes que hay otra cosa, ¿verdad? Se puede consumir de otra manera, ¿verdad? Es un gusto, el escuchar música es un gusto, es como comer, ¿verdad? Entonces hay que saber comer también, ¿verdad? No podemos comer solo chatarras, tenemos que saber comer bien, ¿verdad? Entonces la música también tiene eso, es un gusto, ¿verdad? Y yo como educador o profesor he tratado con mis alumnos que desarrollen ese gusto, ¿verdad? Que puedan, aunque no sean músicos, ¿verdad? Pero tenemos eso. Tenemos ese gusto y tenemos que desarrollar ese gusto, ¿verdad? Cosa que se ha perdido un poco, ¿verdad? Ahora decías que había un problema en la educación, que ha pasado, y sí, hemos perdido ciertas cosas ahí que ahí hemos tratado algunos todavía llevar la bandera de la lucha, ¿verdad? De poder llevar a la gente joven, entender cómo es esto del arte, ¿verdad? Que cree que es, primero que cree que es gratis porque está en todo lado, ¿verdad? Y que no nos afecta, pero sí nos afecta, la música nos afecta, no directa, no tan rápido como otras cosas, pero si escuchas cierto tipo de música, tu cerebro va desarrollando ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas actitudes, ¿verdad? Entonces hay que aprender mucho eso, hay que tener mucho cuidado. Eso ya antes, por ejemplo, en la Segunda Guerra, los alemanes lo tenían muy claro eso y hicieron muchas cosas con el audio, por ejemplo. Hay unas historias maravillosas ahí que sabían que podíamos controlar masas, ¿verdad? Por medio por eso los famosos... se comenzó a grabar los famosos discursos de Hitler, ¿verdad? Porque era muy importante eso y salir en la radio, ¿verdad? Y que sonaran eso en la radio. O sea, tiene mucha importancia y eso a veces hemos perdido porque cree que está ahí gratis, ¿verdad? Pero no, la música tiene bastante. Hay que recordar que realmente nosotros somos lo que leemos y escuchamos, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Y qué pensás acerca de, por ejemplo, que, a ver, las plataformas hoy en día básicamente no dan tiempo o no dan espacio para el artista, sino básicamente es como el empleado, ¿verdad? O sea, ¿qué piensas acerca de eso? Porque diferenciaste entre la industria y el arte. Correcto. ¿Cómo ves el panorama acerca de eso? ¿Qué pasará? ¿Verás un mejoramiento? ¿O qué piensas? Mira, hay que entender que la industria es un negocio. Uh-huh. Y todo eso que estamos hablando, ¿verdad? Las plataformas es un negocio. Uh-huh. Entonces, hay que entender que así funciona. Y sobre eso, los artistas que quieren estar sobre ese yo no veo plataforma. Exactamente, yo no veo nada de mal. Ese escenario. Exactamente. Ahora, lo que no estamos no estamos en la industria, tenemos que entender cómo funciona para ver si eso se nos devuelve hacia nosotros de alguna manera, ¿verdad? Okay. Digamos, esos discos no están en plataformas, pero sí están los sencillos. Saco un sencillo, entonces, por ejemplo, alguien me dice, mira, ¿qué es? Quiero oírlo. Mira, aquí está, escucharlo en la plataforma. Si te interesa, puedes comprar el disco o lo tengo en Bandcamp, que es una plataforma que es la mejor que ahorita hay para los artistas, que casi le dan todo el % al artista para que lo compre en digital, ¿verdad? Bandcamp. Entonces, hay cosas, ¿verdad? Hay que entender cómo funciona el negocio, nada más para saber cómo jugar con eso, para que no esté en contra tuyo, ¿verdad? Igual, si vos quieres estar dentro de la industria, que no tiene nada de malo, ¿verdad? También hay ciertos parámetros que ya vos no sos tan libre de crear ciertas cosas, que ¿verdad? Ya hay unos productores que te dicen, porque ya es un producto, ¿verdad? Que tampoco tiene nada de malo, pero hay que entender cómo funciona. Y a tu pregunta, creo que hay que ir aprendiendo, porque todo eso, la tecnología tan rápido, ¿verdad? Va tan rápido que nos cuesta a todos, nos cuesta mucho entender. Ahora la inteligencia artificial, ¿verdad? Nos cuesta un montón, porque va súper rápido, cómo entenderlo. Entonces, ir aprendiéndolo poquito a poco para ver cómo hacemos para que eso no sea algo en contra, sino sea algo a nuestro favor, ¿verdad? Pero es difícil, ¿verdad? Pero hay que entender cómo funciona para que no sea algo que esté en contra de uno, ¿verdad? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y la producción musical actualmente? Hay unos debates inmensos y cada vez va a crecer más los debates, ¿verdad? Sobre eso. Ya en Estados Unidos
vienen hablando de, y hay ciertos estados que ya comienzan a reglamentar la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque sí, es complicado, ¿verdad? No se puede eliminar, o sea, es algo que ya está y va a crecer, o sea, no puedes estar algo en contra de una evolución, ¿verdad? Yo particularmente tengo mis reservas, sí creo que hay que ponerle límites, como todo, ¿verdad? Reglamentos, ¿verdad? Pero también hay que entender que, pensemos en el piano, ahora que por cierto entramos ahí un piano, ¿verdad? Que estamos hablando, el piano era una mini orquesta y un pianista podía sentar a tocar una obra sin necesidad de una orquesta. Entonces también en aquella época fue un choque, ¿verdad? Porque este instrumento moderno va a quitar el trabajo a todos los músicos, ¿verdad? Y no fue así, ¿verdad? Sino fue una herramienta, ¿verdad? Creo que si entendemos eso, y entendemos cómo reglamentar. Por ejemplo, en el caso de mis discos, que de hecho es una historia que es la lucha del ser humano contra la inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, el último disco tengo una orquesta sinfónica. Eso no lo podía haber logrado hace 15 o 20 años atrás. O sea, me hubiera costado carísimo y tener ese acceso era imposible. Ahora ya no, ahora puedo tener una orquesta digital y que yo la puedo manejar, ¿entendés? Y puedo crear eso. Ahora, llevarla a la hora en vivo, sí necesito una orquesta. Pero sí, no me limita a querer llevar una idea, ¿verdad? A crear una idea. Y creo que eso es lo importante de tener estas herramientas. Pero sí, yo todavía estoy... Hay que ver qué pasa, hay que ver los reglamentos, ¿verdad? Que cómo va evolucionando esto, pero ahí sí hay que poner límites porque se nos puede salir de la mano, ¿verdad? Pero tampoco hay que tener miedo, tampoco, no hay que, porque ya está entre nosotros, ya es algo que compartimos a cada rato, entonces tenemos que entender cómo funciona y cómo lo hacemos para nuestro favor, ¿verdad? ¿Qué pensás acerca de la clonación de las voces de los artistas? Bueno, hay algo que se llama el derecho de autor, ¿verdad? Que es algo muy importante. Creo que cada artista tiene algo muy especial. No cada artista, sino cada persona tiene algo muy especial, ¿verdad? A vos se puede clonar hasta el programa, ¿verdad? Y creo que eso también por eso hay que poner límites, ¿verdad? Hay que entender esos límites, ¿verdad? De hacerlo. Ha traído muchos problemas hasta en la política, ¿verdad? Que pronto hay discursos que no saben si es real o no, hasta ya, bueno, ya los videos, ¿verdad? Que son impresionantes lo que hacen. Por eso hay que tener mucho cuidado y limitarlo, ¿verdad? Pero sí, tal vez... al rato vos no puedes estar en el programa y necesitas que haga el programa y puede ser una herramienta que pueda servir. Pero vuelvo a lo mismo, no hay que tener miedo, pero sí hay que limitarla, hay que saber. Hay gente que no, sé que hay artistas que están en contra, que usen su imagen, ¿verdad? De hecho, la última huelga en Hollywood hablaba un poco de eso, que muchos de los extras, ¿verdad? Que vivían de eso, los clonaban y ya no necesitaban extras, podían ese mismo darle, y vino mucho esto con lo que pasó hace un par de años en Hollywood, que hubo una huelga, pero porque hay gente que tiene su derecho, ¿verdad? Sos vos, es tu imagen, ¿verdad? Todo este trabajo que yo he hecho ha sido tiempo, sacrificio, que tengo que cuidarlo con el derecho de autor, ¿verdad? No que se replique, que se copie, ¿verdad? Sin la autorización, ¿verdad? De eso. Por eso el derecho de autor es bastante importante, que creo que ahorita está en esa lucha, ¿verdad? De ver cómo los gobiernos van poniendo pautas a la inteligencia artificial. Mario, ¿qué tal aquí el mercado nacional para el artista, para el productor? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Cómo lo has... ¿Qué dice el termómetro? Bueno, es que depende. Primero, estamos en un tercer mundo, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos donde estamos. Segundo, también, ¿qué tipo de música haces? Vivimos un ambiente latino. Yo lo que hago es música rock progresivo, ¿verdad? Que ya es algo extraño en nuestra zona. Y aparte lo hago instrumental, o sea, todavía más raro, ¿verdad? Entonces... pero entendiendo y poniendo los pies en la tierra, sabiendo qué mercado tengo o qué gente me puede escuchar, ¿verdad? Yo te puedo decir que me ha ido muy bien. Yo, digamos, todos los discos los he vendido. Suena muy poco, pero para mí es bastante, más de 300 discos, ¿verdad? He vendido de mano en mano, ¿verdad? Eso para mí ha sido, este proyecto ha sido como un termómetro muy particular para entender qué es el mercado para mi música, ¿verdad? Yo sé que si hago, no sé, pop o música vocal, sería diferente, tal vez el termómetro sería diferente, pero sí trato de ubicarme, he tratado, tal vez, creo que la vejez, ¿verdad? Ha sido un factor de que uno va entendiendo cómo funciona, ¿verdad? Yo he estado en este ambiente tocando, y particularmente en el rock, que siempre ha sido algo muy aislado, ¿verdad? Entonces, para mí no es como extraño que sea algo
no sea masivo, por ejemplo, ¿verdad? Y tampoco es algo que ando buscando, ¿verdad? Yo creo que ahí también hay es como algo importante que uno tiene que reflexionar y es mira, en que uno a veces espera hacer las cosas o por plata o por masividad y luego se ve sorprendido en una de las curvas de esas, ¿verdad? Ese camino en donde tarda en llegar la plata o la masividad y quiere uno, ya y no sé, deprimirse, quiere uno ponerse triste. Correcto. Pero yo creo que porque no alineó bien tal vez la pasión con el sueño, Correcto. pero no debería ser eso la motivación, ¿verdad? El dinero o la masividad Correcto. para poder hacer lo que uno hace. Correcto, ¿no? Ahí estás, dices un clavo, dicen el clavo muy certero en el sentido de que uno tiene que tener muy claro. Igual, a veces a mí me ha pasado, he pasado unas rachas, de hecho vengo una racha muy desmotivadora en el sentido que a veces uno quiere que esto sea más rápido, ¿verdad? Que es normal, ¿verdad? Pero ahí es donde uno se jala las orejas y recuerda el principio de por qué lo estás haciendo y por qué lo haces, ¿verdad? Y de pronto, por ejemplo, ayer una persona desconocida me compró toda la colección de un solo tiro y wow, y sentarme con él a hablar sobre eso fue muy motivador, ¿verdad? Alguien desconocido, ¿verdad? Entonces, tiene eso, pero sí hay que, como lo decís, tenés que tenerlo claro, ¿verdad? Tenés que saber muy claro dónde estás parado, ¿verdad? ¿Qué querés? Si yo tengo a mis colegas y lo respeto mucho, pero no, en la parte musical no les interesa nada, tanto, les interesa más la parte del fashion, ¿verdad? Y la parte más de artístico, ¿verdad? Que tampoco tiene nada de malo, pero a veces se frustran mucho porque esa popularidad no les llega tanto, ¿verdad? Y se sienten como que el extranjero le dan más pelota. Entonces viene toda esa discusión, ¿verdad? De que el artista nacional no se le da ese apoyo y todo eso que ya lo he escuchado miles de veces, ¿verdad? Pero es que por eso, porque creo que estamos un poco perdidos. ¿Qué queremos? ¿Por dónde vamos? ¿En qué estás en la música? Si realmente estás en la música, por el arte, ¿verdad? No estoy diciendo que vender o tener éxito con la gente sea malo, o sea, es maravilloso, pero sí tener los pies mucho en la tierra y sabes dónde está tu mercado, ¿verdad? Como te digo, lo mío es instrumental, ya es algo raro y es música progresiva, todavía es más raro y es un cuento, todavía, o sea, entonces empezando ahí, todo para arriba es ganancia, ¿verdad? Recuerdo la historia de Vincent Van Gogh, que dicen que pintó más de 900 pinturas y en vida solo vendió una. Hermano. Entonces, a veces uno quiere como el éxito ya. Correcto. Sí. Inmediato, en microondas. Correcto. Más en el mundo que vivimos, que esto es rápido, ¿verdad? Sí, de hecho uno a veces abre el teléfono y no carga la imagen, no carga la búsqueda. Tarda 10 segundos y uno se desespera. Es correcto. Sí. Lo quiere así, quiere que uno dé clic. Y el mundo es eso, el mundo estamos entonces también a veces, como te digo, yo he entrado en etapas un poco difíciles por lo mismo, porque el ambiente es un poco complicado, pero porque así es el mundo y en eso uno tiene que tratar de ir bajando, ¿verdad? Revoluciones y entender cómo funciona. Puede pasar, decía un gran Charlie Parker, que es uno de los mejores músicos de jazz, vendió 500 copias en todo. Y después de Albert Einstein es el segundo personaje más importante que todavía se estudia en las universidades. Su mercado fue descubierto casi 50 o 60 años después de su muerte. Post-mortem. Exactamente, eso sucede. Paz Martínez, otro guitarrista, decía que usted hace música para un mercado que al rato no existe, que se va a ir creándose al tiempo. Eso es profundo. Sí, y la música, si te das cuenta, en sí, la música es un paso muy lento. A Michael Jackson le costó, o sea, aunque venía de una familia y tuvo éxito muy joven, pero ser el personaje que es ahora tuvo su tiempo, porque el arte es así, el arte, décadas. Sí, el arte y de trabajo duro, no es nada fácil, ¿verdad? Y claro, ahora lo vemos todo ya, ¿verdad? Queremos tener 10,000 seguidores, ¿verdad? En las redes, ¿verdad? De un solo tiro, entonces si no lo tenés, te frustras, ¿verdad? Entonces es complicado porque el mundo anda así, ahí es donde hay que bajarle, ¿verdad? Un poco las revoluciones y entender cómo funciona. Y especialmente más a los jóvenes que ya crecieron en se montaron de una vez en la pista a correr, ¿verdad? No como uno que ha ido poco a poco, ¿verdad? Estamos sobre revolucionados, creo, Mario. Es correcto, buena palabra. Esta noche veía una comparación de los anuncios de Apple Music actualmente, que es una plataforma para que los artistas o disqueras, ¿verdad? Pongan su música en streaming. Y está inspirado en el anuncio del iPod.
que fue el dispositivo del que hablamos hace poco, con el que quizá la empresa Apple dio un tumbonazo, ¿verdad? Correcto. O remeció la industria musical. Y en aquel momento decía 1000 canciones en el bolsillo. Correcto. Ahora decía que usted ahora puedes llevar, decía, no 1000, ¿verdad? 600,000 canciones. Correcto. Entonces eso es un salto tremendo. Igual en su bolsillo, en su dispositivo, decía. ¿verdad? Correcto. Contigo. Correcto. Más es mejor, diría uno, ¿verdad? Es que esa saturación, ¿verdad? De hecho, muchos amigos hemos sentado en mesas redondas y dicen, mira, ahora es más fácil hacer música porque ahora tienes un montón de plataformas para que usted de su casa pueda subir su música y la gente lo escucha. En todo el mundo. A todo el mundo, o sea, puedes subir la música y te pueden escuchar en España, ya no necesitas una casa disquera y todo eso. Pero más bien es... Cuando lo sacas creo que el último que leí en Spotify era que el 60% de la música que se sube no se escucha ni una sola vez. Tremendo. Porque es demasiada música. Se sube, creo que uno de los datos que ya es viejo, era que en un día se sube tanta música como toda una década que hubo, ¿verdad? Cuando no había plataformas. Está sobresaturado, ¿verdad? Por eso la gente pasa muy rápido, escucha muy rápido. Ya, digamos, mis alumnos, sentarlos a que escuchen 30 minutos, 30 minutos es demasiado, 30 segundos o un minuto, les cuesta, ¿verdad? Y sí, estamos con demasiada información, ¿verdad? Y información así que nos bombardean todos los días. Ya las noticias, ya no necesitamos prender el telo, esperarnos a las 5 o 6 de la tarde en el noticiario porque ya lo podemos ver de una vez, ¿verdad? No se te ha dado el efecto del terremoto, que pasa un terremoto y todo el mundo entra a las redes para ver dónde está y te enteras fue muy rápido, ¿verdad? De hecho, ahora te avisan antes de que... Es correcto. Antes de que se mueva el piso, ¿verdad? Y yo siento que eso, ¿verdad? Como eso... Creo que tiene sus consecuencias negativas, ¿verdad? Yo ahora tengo un niño de 2 años, Teo, que le mando un fuerte abrazo. Y yo veo a estas generaciones como van, ¿verdad? Como caminan, eso es increíble, ¿verdad? Lo rápido que van. Y es por eso. Y no sé si sea realmente positivo, ¿verdad? Tenemos que esperarnos, ¿verdad? Tal vez unos 50 años para darnos cuenta cómo está. La pandemia también le hizo un cambio de eje, por ejemplo, ¿verdad? De muchas cosas, ¿verdad? Aunque la pandemia nos dio como un frenazo, ¿verdad? Que también nos ocupábamos, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Lamentablemente con todas las muertes que hubo, pero también ocupamos con un frenazo, como la gente entendiera que ocupamos tiempo en la casa, ocupamos tiempo para la gente que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Pero sí, vivimos un mundo como cada vez con mucha información, ¿verdad? Que no puede ser, no sé... Decías lo de los libros, ahora sentarse a leer un libro, a la gente le cuesta también, ¿verdad? Mario, ahora quiero pensar en algo, porque los astronautas generalmente son profesionales que están hechos para ir surcar otros cielos, ¿verdad? Ahora, me pongo a pensar, si a vos... Y bueno, y algo también, hay una teoría muy interesante, la teoría de la relatividad y el tiempo, y que usted a cierta velocidad el tiempo transcurre más lento y esas cosas, ¿verdad? Correcto. ¿Qué pasaría si te llevan en una nave, ¿verdad? A una velocidad de esas cercanas a la velocidad de la luz, en donde el tiempo se deforma, va a transcurrir más lento para vos, pero aquí, ¿verdad? Seguirá pasando, normal. Vuelves después de unos minutos tuyos, pero añales de acá. Y ya todo es diferente, ¿verdad? Pero entonces uno es como el extraño, porque uno literalmente va a ver todo muy distinto. Pero la gente va a ver tu material y la gente te va a preguntar acerca del proceso creativo tuyo. Porque cuando volvás, aquí va a ser el 3200. ¿Quién sabe qué van a estar escuchando? Seguro sonidos de supernovas ahí, ¿verdad? Explotando. Pero ¿vos cómo podrías describirle a esa generación tu proceso creativo? Bueno, toda esta descripción que haces me lleva a una película que se llama Interestelar, que me encanta, que es más o menos es lo que acabas de decir, ¿verdad? De Christopher Nolan. Sí, correcto. Y que se regresa a ver a la hija, ¿verdad? Cuando pasa todo lo que sucede y ya la hija está, ¿verdad? Está a punto de morir, ¿verdad? Y él con la misma edad, ¿verdad? Y él con la misma edad. Es con la misma edad. Es complicado en el sentido
porque el tiempo es, bueno, la palabra lo dice con Albert Einstein, es relativo. Entonces, para uno realmente el proceso creativo, yo ahorita ver mis discos, realmente no puedo imaginar todo lo que son 5 años, horas de metido en el estudio, escuchando, quitando, mezclando, y realmente yo verlo aquí, no hago dimensión porque estoy viviendo el ahora, ¿verdad? Entonces, ver todo esto y acordarme, ¿verdad? Hacer todo ese recordatorio. Aún así, que eso que, como vos decís, no pasaron 3.000 años, sino, pues, o sea, apenas pasaron 5 años, todavía yo estoy tratando de entenderlo, ¿verdad? De escucharlo, ¿verdad? Me han preguntado por ciertas canciones, mira cómo hiciste tal. Uy, no me acuerdo. Ahora, ya ponerme esa posición que vos me decís, que sea tan rápido y ver cómo la música evolucionó o sigue estando, porque eso nunca va a morir. O sea, si una de las cosas que tiene el arte, particularmente desde que estábamos en las cavernas, hacíamos arte hasta el día de hoy. Y hemos evolucionado y hemos eliminado un montón de cosas, pero el arte en sí no lo hemos quitado, y eso es porque tenemos una necesidad, ¿verdad? Desde que existe el hombre, va a estar en la necesidad. Y aún así, aunque no existamos, la inteligencia artificial va a estar reproduciendo lo que hizo, ¿verdad?, el ser humano. Pero estando en ese momento, tal vez pueda dar mi experiencia como la estoy dando ahora de entender tal vez no el resultado, sino el proceso de disfrutar, ¿verdad?, de los pequeños minutos que tal vez cada canción o cada tema que yo escucho aquí tiene su propia historia y me lleva a un momento particular, ¿verdad? Que se congela en el tiempo. Entonces, lo más que tal vez, de hecho, ahora lo hago con mis alumnos, ¿verdad? Que ellos se sientan y que digan, mira, ¿me puedes decir cuál fue el éxito musical de hace 2 años atrás? No. Nosotros, yo me acuerdo, mi primera novia y la primera canción que le mandé, por ejemplo, hacemos un soundtrack y eso significa mucho, ¿verdad? Porque crecemos con eso, y perder eso, ¿verdad? Tal vez en ese tiempo o en el momento que me estás poniendo, lo que podría explicar es eso, ¿verdad? Decir que lo importante que es los microsegundos o los segundos de aprovechar cada momento, ¿verdad? Que ya no va a regresar, no va a volver, ¿verdad? Y en el arte particularmente tiene esa maravilla, un cuadro, ¿verdad? Queda palpado ese lapso de tiempo, ¿verdad? Igual pasa aquí. Tal vez un tema musical lo quiero volver a reproducir o a volver a hacerlo en este momento exactamente igual, no me va a salir, ¿verdad? Porque ese Mario no es el mismo, ¿verdad? Es otro Mario, ¿verdad? Aunque hayan pasado 1 año, 2 años, porque todo cambia, todo evoluciona, ¿verdad? Entonces, es lo más que tal vez podría como responderte a tu pregunta, ¿verdad? No sé si te respondí, pero sí es algo muy filosófico, sentarse, ¿verdad? Ver cómo pasa el tiempo. Una de las cosas importantes que también he querido hacer con mis discos, pero para Mario Solano, como te dije, he llevado 30 años de música, he tocado con mucha gente, he visto que ha pasado muchas cosas, pero a Mario Solano no le quedó nada. Y ahora que estamos aquí sentados, desde la pandemia, ahorita que estamos hablando, aquí está. Entonces, para mí eso es como, mira, sí pasó algo esos 5 años, aquí está lo que pasó, ¿verdad? Y es muy significativo, ¿verdad? Y es algo que tal vez a las más personas me gustaría compartir eso, ¿verdad? Que entiendan lo significado, que hay que hacer cosas, pero significativas, no hacer cosas por hacer, ¿verdad? Que crean cosas para que hasta un árbol, ¿verdad? Que a veces olvidamos sembrar un árbol, ¿verdad? Y después lo vemos, mira qué grande creció. Y recuerdo cuando quedó algo significativo. Ese tipo de cosas se ha perdido mucho, ¿verdad? Interesante. De hecho, un escritor que vino acá nos decía que uno en la vida tiene que hacer 3 cosas: sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Pero también decía, no, tampoco tan literal, ¿verdad? Pero pueden ser metafóricos. Correcto. Esas 3 cosas, ¿verdad? Aquí hay un legado, entonces, Mario. Para mí, que si intentara replicar a alguien o vos mismo más adelante no sale igual. No, de hecho está el Mario de ese momento. Correcto. De hecho, el primer disco que está aquí, sé que tiene algunos defectos. Algunos amigos míos, mira, Mario, ¿por qué no retocas esto? Y no. Mira, es que yo quiero escuchar la evolución eso es muy Nolan, ¿sabes? Que él le gusta dejar pequeños defectos en sus producciones. Correcto. Y dice que la imperfección es humana. Ahí está la parte, que eso no lo va a hacer la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. De hecho,
A ver, sé que hay muchos. Tengo amigos muy perfeccionistas músicos Ajá. que hasta el día de hoy no han sacado ni un solo disco. Porque dicen, no, ma, es que vamos a esperar que el próximo, voy a ver si le cambio eso, y nunca hacen nada, ¿verdad? Y mucho de este trabajo que yo he hecho exactamente es, me han dicho, mira, sé que hay defectos en el primer disco, mira, los podría cambiar y hacer una reedición, pero mira, es que yo lo que me interesa es verme en este transcurso de tiempo, de este a este, hay una evolución y eso es lo que yo quiero. Eso es lo que me interesa. Y la gente cuando compra la colección puede disfrutarlo. Es correcto. Esa es la invitación. Es correcto. Y puede entender esa evolución, ¿verdad? Mira, sí es cierto. Entonces, eso no suena tan bien como, las composiciones son más sencillas, es más complicado. Porque eso es lo que somos, ¿verdad? Y el artista, de hecho, cualquier artista, que tanto que sea escritor o pintor o escultor, sabe que ese momento no se repite y por eso es tan importante la obra de arte. Vos hablabas de Van Gogh y valen millones, ¿por qué? Porque eso es irrepetible, eso fue en ese momento, en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Tal vez Van Gogh estuviera aquí, pintaría diferente, estuviera haciendo otra cosa, ¿verdad? Sí, la influencia es distinta. Es correcto. Y parte, creo que mucho los artistas tienen esa función social, ¿verdad? En nuestra sociedad, que es marcar esos tiempos, ¿verdad? Sí. Por eso escuchamos los Beatles, ¿verdad? O vemos eso y vemos ese pelo largo que ahora no es tan largo como pensamos, pero eso revolucionó en su momento, ¿verdad? Y el artista tiene eso, ¿verdad? Muestra ese cambio, ¿verdad? Que va cambiando el mundo, ¿verdad? Cada disco tiene una portada distinta. Lo veo acá. Unos colores muy particulares. ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Hubo colaboraciones? ¿Alguien te ayudó? No. ¿Vos mismo fuiste el padre de todo? Yo traté desde... me decía un amigo que es el profesor de la universidad, me decía, Mario, acabas de hacer una tesis con esto. Yo lo que traté realmente es... El doctorado para Mario. Exacto. Traté particularmente meterme en todo. ¿Verdad? Lo único que no es mío es, aparte de la fotografía y la pintura que viene adentro. ¿Qué no es tuyo? Todo es mío, el resto es mío, todo, absoluto. La idea creativa, el diseño. Yo quería estar en todo el proceso. De hecho, he tenido alumnos que me dicen, profe, yo quiero hacer eso. ¿Cómo es? La única manera de yo poder explicar es poderlo haber hecho. ¿Cómo subir a plataformas? No sabía cómo subir. ¿Cómo funciona la parte digital? No lo sé. Había grabado, llevé cursos de producción, pero nunca lo desarrollé. Hasta ahora, yo quería meterme que es un compresor, cómo funciona el micrófono, todo absolutamente. Los colores, la técnica de color, todo. Los símbolos, porque todo tiene un símbolo, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Quería aprender sobre eso yo soy muy pragmático, para mí es muy importante no solo decirlo, sino hacerlo, ¿verdad? Ahora la práctica. A mí me llama la atención de todos, perdón que interrumpa, claro. La libélula. Correcto. Me llama mucho la atención de la libélula. Correcto. Ese es un personaje de la historia que se llama Zenobob, que es unos libélulas de un mundo muy pequeño, mecánico, ¿verdad? Que lo que hace son energías. Entonces, en la historia, uno de estos libélulas salva al personaje, ¿verdad? Entonces, por eso está ahí. Y aparte de eso, ese disco que tienes en la mano, todos tienen como estilos musicales un poco diferentes, aunque está bajo una sombrilla que es la música progresiva. Ese que tienes en la mano es como más industrial, es más electrónico. Entonces la libélula es mecánica, entonces tiene esa importancia, ¿verdad? Del personaje, ¿verdad? Y si ves, tiene atrás de la libélula tiene una parte mecánica un poco destrozada, que es parte de la historia, ¿verdad? Todo está unido unos con otros. Y cambia el color y todo eso. Pero por ahí va el concepto. Hay gente que le ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el primero, porque tiene muchos símbolos. El último, la paleta de colores me lo han halagado mucho, este tipo de colores. Creo que era otro tipo de color, pero creo que mi estado de ánimo terminó siendo un poco oscuro. De hecho, si te das cuenta, casi todos los artistas, aunque sea en la parte de la industria, tienen un disco negro, un disco oscuro, ¿verdad? Tiene una parte oscura. Creo que ese refleja ese momento que estaba viviendo, ¿verdad? Y los colores creo que tiene un poco de eso. Y del personaje, que es ya al final de la historia y lo que sucede en la historia, ¿verdad? Entonces, pero sí, he querido meterme absolutamente en todo, ¿verdad? No sé si va a pasar más porque es muy cansado, es bastante cansado hacerlo así, ¿verdad? Pero yo quería estar para
si yo lo enseño, ¿verdad? Como digo, pragmáticamente, a mis estudiantes digo, ok, eso se puede hacer, ¿verdad? Utilizar esas herramientas. Yo no soy diseñador, pero me pasé, no sé, casi un año llevando cursitos de diseño, viendo software, viendo esto, y ahí poco a poco, ¿verdad? Desarrollando eso. Que creo que es parte, lo más lindo no solo la parte musical, ¿verdad? Es la parte también visual que tiene el concepto, ¿verdad? Yo creo que uno lo que desea es que la creatividad nunca se detenga, Mario. Correcto. Estimular el pensar y el hacer, porque hoy en día a veces con el avance de la tecnología se menosprecia inclusive el aporte del ser humano a la propia sociedad, y a veces pensamos que puede más generar un computador que un ser humano. Y yo creo que eso es algo que tenemos que estar alertas. Correcto. Reconocer el valor de nosotros como seres humanos. Decía un economista que en la naturaleza el ser humano no es lo único importante, pero sí es lo más importante. Correcto. Muy bien. Y yo creo que hay situaciones culturales, no sé, del momento, que han querido desplazar al ser humano como lo más importante. Obviamente no podemos sentarnos y decir somos lo más importante, y entonces todo lo demás no vale para nada. Correcto. No, pero sí, o somos lo único, perdón, pero sí somos muy importantes y tenemos que darnos ese valor. Cuando veo este material producido y los años, creo que es un reflejo y un mensaje para la gente de que somos capaces de generar muchas cosas. Si realmente ponemos en sincronía esos deseos, ese talento también, y lo ponemos a trabajar. En 5 años o en esta época, en este intervalo de tiempo, Mario, que vos estuviste creando este material, que es un legado que perdurará, como las obras de Van Gogh, que aunque él le tocó luego partir de este plano a un momento ya adelante de su edad, avanzado en su tiempo, hoy lo podemos seguir disfrutando. Y esto va a ocurrir con vos o con lo que hagamos. Yo me iré y la gente seguirá escuchando el podcast. Correcto. Ahí quedará. Correcto. Hay algo muy importante, que también hay cosas que se nos sale de la mano que tampoco tenemos que apoderarnos, ¿verdad? Que es, ya esto es mío y ya lo hice y ahora lo muestro. Y ahora viene la otra parte, que es cómo la gente lo reciba, cómo lo va a ver, ¿verdad? Hay cosas que uno quisiera que todo el mundo lo compre, que todo el mundo diga qué lindo. También hay gente que dirá que malo, qué feo, ¿verdad? Porque ya eso se nos sale de las manos a nosotros, ¿verdad? Y a veces conozco mucha gente que ya piensa en eso, entonces ya no lo hace, ¿verdad? No lo hace. Ya no lo hace, se pone muchas barreras en eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Porque lo importante es hacer. Ya lo del resto ya no depende de uno, ya depende y ya se nos sale de la mano y hay que dejarlo. Hay que dejarlo. De hecho, un proyecto decía un productor muy famoso que acaba de leer un libro, Rick Rubin, decía que el deber del artista es terminarlo para hacer otro, pero hay que terminarlo. Y eso ya depende de la gente cómo lo reciba, si lo reciba bien, si lo reciba mal. Obviamente como seres humanos o artistas queremos que siempre sea bien recibido, pero realmente no es nuestro deber en ese sentido, ¿verdad? Correcto, Mario. ¿A dónde te gusta a vos disfrutar y escuchar de tu material? Porque vos también lo tenés en digital. Puedes disfrutar en digital, o sos del que te gusta, tienes tu aparato, tu equipo y pones el disco. Hay gente que, por ejemplo, uno de mis hermanos, que es muy musical, digámoslo, ¿verdad? Entonces a él le gusta tener sus equipos de sonido, su planta, claro. Y escucharlo. Vos sos así, poner el disco en ese equipo, Marantz, no sé, Boss, una marca ahí particular. Mira, si entras a mi casa, primero por mi padre, yo creo que puede tener unos 100,000 discos por toda la... Es una biblioteca. Y todos los días trae. A veces trae, y le digo que no traiga más porque ya es demasiado. Pero él es así y yo crecí así, ¿verdad? Yo calculo que puedo tener, o sea, ya no como músico, sino como aficionado, yo puedo tener también mis 3,000 discos, ¿verdad? Tengo mi espacio. Ahora que hice el estudio, hice un espacio muy importante que es, yo todos los discos los tenía regados por todos lados y dejé de comprar por años porque dije, no, ¿para qué los compro? No los escucho. Y me hizo mucha falta y de hecho tuve mucha depresión, yo sufro de depresión de hecho, entonces esa lucha de la depresión
mucho de estas cosas de la música lo había desconectado. A la hora de crear mi espacio, de tener mis discos, de ponerlos, de verlos, de olerlos, ¿verdad? Comienzo a hacer esa conexión otra vez que me ayudó mucho a salir mucho de la depresión, de escucharlos. Yo, igual que muchos que apreciamos todo esto, tenemos nuestros ritos. Y cuando salimos de esos ritos, comenzamos a fallar en muchas cosas, ¿verdad? Okay. Yo sí soy de comprar, sentarme con un par de bebidas ahí. Y de hecho, muchos amigos que sacan discos me lo dan y saben que yo no lo voy a oír al momento. Yo voy a sacar tiempo, lo voy a sentar porque lo voy a escuchar. Porque así es como, no por ser músico, sino es porque tengo esa necesidad y así crecí, ¿verdad? ¿Tienes un equipo en particular? Es correcto. ¿O en computador? Ahorita que me estoy armando, casi siempre es en el estudio. Tengo que ir poco a poco, ir haciendo mi espacio ya de comprarme. Porque, a ver, todo esto suena muy lindo, pero es muy caro, ¿verdad? Este hobby es muy caro, ¿verdad? Claro. Pero ahí me estoy armando poco a poco. Si tengo mi espacio y quisiera tenerlo mejor, cuando lo quiero ya oír bien, sí tengo mi estudio, entonces lo pongo en el estudio, ¿verdad? Para escucharlo ya más detalladamente. Pero mi espacio más de recreo, todavía tengo que ir haciéndolo, todavía me falta ahí. De hecho, siempre va a decir eso uno, porque nunca le va a alcanzar a uno. Siempre va a ser una marca mejor o otra cosa para ir comprando, pero es parte de así esa gente que tiene ese hobby, por ejemplo, de la bicicleta, ¿verdad? O tiene un hobby de ir a hacer un deporte o ir a escalar X, se va comprando cosas mejores, así es. De hecho, uno necesita eso, ¿verdad? Como ser humano necesita esos espacios. Yo cuando comencé a armar mi estudio, la biblioteca de música, me di cuenta que hasta tenía discos repetidos y no me había dado cuenta de tantos discos, ¿verdad? Pero ahora, con solo a veces que llego cansado a la casa, ver mi pared de discos, me siento, y a veces no lo escucho, pero sí lo saco y recuerdo tal historia y me recuerdo ese disco, cómo lo compré o quién me lo regaló. Entonces ya hace una conexión, ¿verdad? Y para mí es muy importante, más las personas que sufren un poco de depresión, ¿verdad? Eso es muy significativo para nosotros. Si la gente dice no voy a comprar la colección, pero voy a comprar un disco primero y voy a ir poco a poco, ¿recomiendas ir en el orden del 1 al 5 o...? De hecho, ha sido gracioso porque eso es una historia, ¿verdad? Y son pedazos de la historia. Entonces, me han comprado, por ejemplo, la gente que me ha comprado el último disco, le tengo que explicar, ¿verdad? Lo que usted va a leer no lo va a entender, ¿verdad? Okay. Porque es una historia. Entonces, no importa, ahí bueno, está la música. Hay otra gente que también me ha comprado suelto. Y ellos mismos hacen su propia historia. Y no tiene nada de malo tampoco, ¿verdad? Y mira, yo me imaginé esto. De hecho, no leí mucho tuyo. Como no tengo los otros, ¿verdad? Claro, la idea es, ¿verdad? Sentarse desde el primero hasta el último, ¿verdad? De hecho, solo conozco 2 amigos que han hecho esa larga labor, porque estamos hablando de que aquí hay casi 6 horas de música, ¿verdad? Sí. De sentarse a escuchar, ¿verdad? Y leer y hacer el ejercicio, ¿verdad? Pero, a ver, esa es la gracia. O sea, la música, yo doy mis pautas, pero cada uno que lo escuche, que lo sienta como quiera, ¿verdad? Mario, ¿dónde puede la gente conseguir tu material? Pueden contactarse conmigo en mis redes, que es Mario Solano Music, igual en X o en Instagram, en Facebook, ¿verdad? Me pueden contactar por ahí. Los discos están en venta en Insomnio, en las tiendas Insomnio. Algunos, ya tengo algunos agotados. En Legacy, otra tienda en San José. Pueden buscarlo. Si no quieren el físico, también está en digital. Lo pueden buscar en Bandcamp como Mario Solano. Ahí lo pueden comprar. Pueden comprar toda la colección, ¿verdad? En digital ahí y bajarla, ¿verdad? Perfecto, Mario. Nos vamos ya. Un placer, como usted dijo, pasa rapidísimo, ¿verdad? Muy rápido, pero estamos contentos que esta sea la primera, pero no la última, Mario, para seguir hablando de música. Quiero sentarte a vos y lo digo aquí a Chino Moreno también, para conversar sobre la música y la influencia musical. Chino, yo le di, si no me equivoco, tiene el 2. Tuve un pequeño contacto con él, lo vi, hablamos rápidamente. Sí. Y me pidió el 2, me compró el 2, yo se lo di. Después ya no lo volví a ver, pero fue una persona muy ocupada, pero sí sería interesante. Sí, vamos a programarlo pronto, ese próximo episodio. Gracias a todos, gracias. Nos escuchamos el próximo sábado. Hasta luego.